Mazatlán ardía bajo un sol cruel que hacía hervir el pavimento como si respirara humo caliente. El olor a mar mezclado con diésel y camarones fritos flotaba entre los puestos de madera y los taxis que se amontonaban frente a la avenida. La ciudad seguía su ritmo habitual, caótico y ruidoso, hasta que un grito quebró la monotonía. Un joven se desplomó en plena banqueta como si las piernas se le hubieran convertido en aire. Al principio, solo jadeó, pero un segundo después, su cuerpo se arqueó de manera violenta, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Sus manos se cerraron en puños rígidos, sus dientes rechinaron y de su boca brotó espuma espesa que se derramó sobre el concreto caliente. Los transeúntes retrocedieron. Nadie se acercó. Nadie quería ser parte de algo que no entendía. En Sinaloa cualquier caída podía significar un ajuste de cuentas, una venganza pendiente o un mensaje enviado desde la oscuridad. La gente sabía mirar, pero mirar de lejos. Dos paramédicos corrieron hacia él y se arrodillaron con la misma mezcla de urgencia y miedo. Intentaron abrirle la mandíbula, estabilizarlo, sujetarlo, pero el muchacho se retorcía con una fuerza descontrolada, golpeando el suelo con los talones, como si quisiera romperlo. Sus ojos ya no miraban nada. Una mujer gritó, un hombre se santiguó, otros empezaron a grabar con sus teléfonos. Todo alrededor parecía congelarse, excepto el cuerpo convulsionando y el zumbido de los motores que seguía resonando desde la avenida. A unos pasos de la escena, de pie inmóvil, se encontraba un hombre de cabello gris, peinado hacia atrás. Llevaba una camisa clara, las mangas dobladas, un pantalón gastado y un pequeño maletín negro colgando de la mano. No parecía confundido ni sorprendido. Miraba al joven con una serenidad que no encajaba con la desesperación del momento. Dos agentes de la policía estatal lo rodeaban tensos con las manos cerca de sus armas. Aún así, el hombre no mostraba intención de huir. Permanecía allí como una figura ajena al caos, como si supiera que su lugar exacto era ese, el centro silencioso de una tormenta que nadie más comprendía. Los policías lo llamaron por su nombre, con una mezcla de respeto y desconfianza: Dr. Esteban Cruz. El murmullo entre los curiosos aumentó al escuchar el doctor. Varios lo reconocieron de inmediato. El médico del barrio, el que daba consultas baratas, el que regalaba medicamentos cuando la gente no podía pagarlos, el que jamás negaba ayuda. Pero ahora estaba rodeado por agentes armados, como si fuera un criminal peligroso. Uno de los policías, el más joven, tragó saliva antes de hablar. Doctor, queda detenido. Está vinculado a múltiples muertes de miembros del grupo de extorsión. Las palabras se esparcieron entre la multitud como un soplo helado. El doctor, ese hombre, asesinatos. Los paramédicos negaron con la cabeza. El joven en el suelo había dejado de moverse. Lo cubrieron con una manta metálica. El silencio cayó como un peso sobre todos, espeso, incómodo. Pero Esteban no apartó la vista del cuerpo. Sus ojos no mostraban triunfo ni sorpresa. Solo un cansancio profundo antiguo, como si hubiera vivido esa escena demasiadas veces en su mente. El agente mayor se acercó y extendió las esposas, aunque su mano temblaba ligeramente. «¿Tiene algo que decir, doctor Esteban?» Levantó la mirada. No parecía asustado ni indignado, solo cansado, como un hombre que había estado esperando ese momento desde hacía mucho. Ya sabía que vendrían. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas con un chasquido metálico. Pero antes de que lo llevaran, Esteban levantó ligeramente el maletín. «Permítanme solo un momento», pidió con voz tranquila. Los policías se miraron entre ellos. Uno asintió. El doctor caminó hacia su pequeño consultorio improvisado apenas unos metros más allá.
Un techo de lámina, una mesa vieja, una estantería con frascos etiquetados a mano. En la pared fijada con cinta transparente había una fotografía, un adolescente de sonrisa limpia, sosteniendo un cuaderno de ciencias. Esteban despegó la foto con cuidado, como si tocara algo sagrado. La guardó en el bolsillo interior de su camisa y cerró la puerta del consultorio sin volverse. Nadie en la calle entendió su gesto. Nadie imaginaba que esa fotografía era el origen de todo. Los agentes lo guiaron hacia la camioneta. El sol brillaba sobre las sirenas apagadas y la multitud temerosa abrió paso en silencio. Esteban Cruz subió sin resistencia. No miró atrás. Solo cerró los ojos un instante y su rostro tranquilo, casi sereno, ocultó una verdad que aún nadie sospechaba. Lo que había ocurrido en esa banqueta no era un accidente. No lo era ninguna de las muertes anteriores. Y todo había comenzado el día en que su clínica dejó de ser un refugio y se convirtió en un blanco. Antes de que el nombre del doctor Esteban Cruz apareciera en bocas temerosas o en encabezados de prensa, él era simplemente el médico del barrio. El hombre de voz suave que abría su consultorio al amanecer y se quedaba hasta tarde atendiendo a todo aquel que tocara la puerta. Vecinos ancianos, pescadores, madres con niños enfermos. Nadie se iba sin ayuda. El consultorio era pequeño, casi improvisado, una mesa plegable, una camilla de vinilo desgastado, estantes con frascos etiquetados a mano, un abanico que apenas movía el aire espeso del calor sinaloense. No era un lugar moderno ni cómodo, pero la gente confiaba en él. La confianza era la moneda más valiosa del barrio, y Esteban la había ganado a pulso. Vivía en una casita de una sola planta pintada de azul claro, junto a su hijo Andrés y su nieto Mateo. El muchacho era la alegría de la casa, inquieto, curioso, siempre con un cuaderno en la mano, lleno de dibujos de planetas, huesos, experimentos. Él decía que quería ser médico como su abuelo, que quería curar a la gente para que nadie sufra. A Esteban esas palabras le daban un orgullo tan grande que a veces tenía que apartarse para no llorar. Pero el barrio nunca fue un lugar donde los sueños de un niño crecieran tranquilos. Las calles estaban marcadas por motos sin placas, por hombres tatuados que vigilaban las esquinas, por miradas que obligaban a bajar la vista. Todos sabían quién mandaba en la zona. Los arrieros del Pacífico, un grupo de extorsionadores que trataba el barrio como si fuera su propiedad. Al principio los hombres del cartel pasaban frente al consultorio sin detenerse. Luego empezaron a mirar adentro. Después entraron. Uno de los primeros en cruzar la puerta fue un hombre fornido con lentes oscuros y una camisa abierta que dejaba ver un tatuaje de un caballo en el pecho. Esteban lo reconoció inmediatamente. Todos lo conocían. Era el Rulo, uno de los cobradores de cuota. «Bonito consultorio, doctor», dijo paseando la mirada por las paredes como si estuviera evaluando mercancía. «Mucha gente entra y sale todos los días». No, Esteban asintió sin entender aún hacia dónde iba aquello. «Es lo normal. La gente necesita atención». El Rulo sonrió sin alegría. «Pues eso mismo venimos a hablar. Si quiere seguir trabajando en paz, necesitamos que coopere. Una aportación simbólica». La palabra sonó como un silbido frío entre los frascos de medicina. Esteban respiró hondo. «Lo siento, hijo. Yo no puedo pagar eso. Apenas gano para mantener el consultorio». El silencio que siguió fue denso. El Rulo lo miró como quien escucha una ofensa. Luego se inclinó hacia él. «No es una opción, doctor. Esa tarde Mateo entró al consultorio justo cuando los hombres salían». El niño los miró con los ojos grandes, sobresaltado. Uno de ellos le pasó demasiado cerca, empujándolo con el hombro, como si fuera un estorbo.
Esteban sintió un nudo en el estómago que no supo nombrar, una mezcla de miedo-rabia y algo parecido a impotencia. Desde ese día, los hombres volvieron cada semana exigiendo la cuota. A veces entraban riéndose, a veces empujaban a los pacientes. Una vez tiraron al suelo una caja de medicinas por accidente. Otra vez revisaron los bolsillos de un anciano buscando droga. El barrio sabía lo que ocurría, pero nadie decía nada. Nadie podía. En Mazatlán las paredes tenían ojos y las sombras oídos. Esteban trataba de mantener la calma, pero cada visita le dejaba el pulso tembloroso. Mateo lo notaba. «Abuelo, ¿por qué vienen esos señores?», preguntó una noche. Esteban no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que el miedo era parte del paisaje? Con el tiempo, los arrieros se hicieron más descarados. Un día entraron cuando había 3 pacientes esperando. Uno de ellos, un pescador, con la pierna inflamada por una herida de anzuelo, intentó ponerse de pie para defender al doctor. Pero el hombre del tatuaje en el pecho lo empujó tan fuerte que cayó sobre la camilla. Esteban corrió para levantarlo. «No toquen a mis pacientes. Este es un lugar de salud». El rulo se acercó despacio como un depredador cansado. «Pues empiece por respetar al que manda aquí». Agarró un frasco de antibióticos y lo estrelló contra el suelo. Los pedazos de vidrio saltaron sobre los pies de todos. «La próxima vez no será un frasco, doctor». Los pacientes se fueron en silencio, avergonzados por no poder defenderlo. Esteban cerró el consultorio temprano ese día. Mateo encontró a su abuelo sentado en la mesa con las manos cubiertas de polvo de medicina rota. Los días siguientes fueron peores. Amenazas veladas, miradas de advertencia, furgonetas negras estacionadas frente a la clínica sin motivo aparente. Hasta que llegó el día que marcaría el principio del fin. Esteban estaba atendiendo a una mujer embarazada cuando escuchó el sonido metálico de algo cayendo en la sala de espera. Al salir, encontró a 2 hombres de los arrieros revisando los cajones, tirando vendas al piso, pateando una silla como si fuera un juguete roto. «¿Qué hacen?», preguntó la voz temblorosa. Uno se giró y sonrió. «Inventario. No vaya a ser que esté escondiendo dinero». Mateo estaba allí quieto apretando un cuaderno contra el pecho. Los ojos del niño brillaban de miedo. Esteban dio un paso al frente. «Lárguense ahora mismo». Los hombres se rieron. Uno se acercó demasiado, tanto que el doctor pudo oler el alcohol en su aliento. «Usted no va a decirnos qué hacer, viejo». El golpe no fue fuerte, pero sí humillante. Un manotazo en el maletín que lo hizo caer al suelo. Fue suficiente para que Mateo gritara. Los arrieros salieron riendo. Esteban quedó de rodillas recogiendo el maletín con las manos temblorosas. Mateo lo abrazó sin decir palabra. Esa noche, mientras limpiaba el consultorio destruido, Esteban sintió por primera vez que algo en él había empezado a romperse. No era rabia, no todavía. Era una sensación más fría, más silenciosa. Una pregunta que lo quemaba desde adentro. ¿Cuánto más podría aguantar? Lo que no sabía es que la respuesta llegaría demasiado pronto y costaría la vida que más amaba. La semana siguiente al incidente en el consultorio fue extraña, como si el barrio entero respirara más despacio. Esteban sintió una tensión flotando en el aire, pegándose a las paredes, a los techos, a la piel. Los arrieros no volvieron durante varios días, lo cual no era buena señal. El silencio en lugares así casi siempre significaba tormenta. Mateo, sin embargo, parecía intentar recuperar la normalidad. Iba a la escuela con su mochila ligera, saludaba a los vecinos, contaba chistes malos para hacer reír a su abuelo. Pero Esteban lo veía diferente, más atento, más callado, más consciente de las sombras que se movían en las esquinas. El niño había entendido demasiado pronto
que el miedo podía ser una presencia diaria. Aquella tarde Mateo salió de la casa después de terminar un trabajo escolar con dos amigos del barrio. Tenía su cuaderno de ciencias en la mano, el mismo que siempre llevaba lleno de dibujos de pulmones, planetas y células. Esteban lo vio desaparecer en la calle, caminando con pasos ligeros, sin imaginar que esa sería la última vez. El consultorio estaba tranquilo. Esteban ordenaba frascos, revisaba recetas, tratando de ignorar el temblor leve que persistía en sus manos desde hacía días. Afuera las motos rugían como animales inquietos. Algunos vecinos cerraban temprano. Otros miraban desde las ventanas con nerviosismo. Entonces se escuchó un estruendo. Primero uno, luego otro, luego muchos. No fueron simples disparos. Fueron ráfagas largas, caóticas, rebotando en las paredes del barrio como si alguien hubiera desatado un huracán de balas. Esteban sintió cómo el corazón se le subió a la garganta. Salió corriendo sin cerrar la puerta, siguiendo el sonido del caos. La calle estaba convertida en un campo de confusión. La gente corría en todas direcciones. Las ventanas se cerraban de golpe. Un coche sin placas huía dejando humo negro. Y en la intersección principal, la más cercana al consultorio, dos camionetas habían cruzado fuego. Los sicarios de los arrieros perseguían a una célula rival. Disparaban sin mirar, sin pensar, sin importarle quién estuviera en medio. Esteban corrió esquivando escombros. Y entonces lo vio. En el suelo junto a un poste, un pequeño cuerpo tirado de costado, Mateo. El cuaderno de ciencias estaba a unos metros lleno de tierra. La mochila seguía colgada en un hombro. El niño intentaba respirar, pero el aire se escapaba de él como agua entre los dedos. Mateo, la voz le salió rota. Se arrodilló en el pavimento caliente sin sentir el dolor en las rodillas. Le tomó el rostro con ambas manos. «Mi niño, mírame, aquí estoy». Mateo abrió los ojos apenas un instante. Tenía la mirada vidriosa perdida. Una mancha roja se extendía por su abdomen, otra más pequeña en el hombro. Su respiración era un hilo frágil. «Abuelo», sus labios temblaron. Me dolió». Esteban sintió que el mundo se doblaba. Intentó presionarle las heridas. Intentó levantarlo. Intentó gritar por ayuda. Pero la calle estaba vacía. Los vecinos se escondían. Las patrullas no llegaban. Las sirenas sonaban lejos, demasiado lejos. «Aguanta, hijo. No te duermas, por favor». Su voz era un ruego desesperado. Mateo parpadeó una vez. Una lágrima salió de su ojo izquierdo. Y luego su cuerpo se aflojó. Se soltó. Esteban quedó allí arrodillado, sosteniendo a su nieto entre los brazos. Los disparos habían cesado. Las camionetas se habían ido. Solo quedaba el olor a pólvora, el calor hiriente del pavimento y el silencio. Ese silencio que duele más que cualquier ruido. No lloró. No podía. Algo dentro de él se quebró de una forma que no tenía lágrimas, solo vacío. Los paramédicos llegaron tarde. Los policías aún más tarde. Uno de ellos revisó rápido el cuerpo y negó con la cabeza. «Fue una bala perdida, señor. Lo siento. Bala perdida». Dos palabras usadas tantas veces que habían dejado de significar algo. En Sinaloa, una bala perdida era simplemente una bala que nadie investigaría. Justicia cero. Responsables ninguno. Un agente escribió su nombre en un formulario sin siquiera levantar la mirada. Esteban siguió allí quieto con las manos manchadas de sangre seca mientras la noche empezaba a caer y la gente poco a poco salía de nuevo como si la tragedia fuera parte de la rutina. El funeral fue pequeño. El ataúd blanco parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. Andrés. El padre de Mateo lloró hasta quedarse sin voz.
Los compañeros de escuela dejaron dibujos sobre la tumba. Una maestra murmuró algo sobre los sueños del niño, sobre cómo quería ser médico. Pero Esteban no escuchaba. No sentía nada. Solo una idea repetida en su cabeza, una frase que se clavó en su pecho como un puñal. Si yo hubiera pagado la cuota, tal vez no lo habrían perseguido. Si yo hubiera cedido, tal vez estaría vivo. Pero pagar tampoco habría cambiado nada. Nada. Esa noche, en una casa en silencio, Esteban se sentó frente a la foto de Mateo. La vela temblaba, las sombras danzaban en las paredes, y en ese momento, por primera vez, algo dentro de él ya no estaba roto, sino afilado. «No voy a dejar que muera en vano», susurró. Su mirada se endureció. Sus manos antes temblorosas se volvieron firmes. «Si la justicia no existe», dijo apretando la fotografía contra su pecho, «la haré yo, el doctor Esteban Cruz, el hombre amable al que todos conocían, murió esa noche junto con su nieto. El que quedó en su lugar era alguien que nadie en el barrio estaba preparado para enfrentar». La casa quedó en silencio, después del entierro, un silencio tan espeso que parecía llenar los pasillos, las grietas de las paredes, los frascos alineados en el consultorio. No era el silencio normal de una noche triste. Era uno que respiraba, que se movía lentamente, que se pegaba al cuerpo como una manta húmeda. Andrés se encerró en su cuarto y lloró hasta quedarse dormido. Los vecinos enviaron comida, rezos, palabras vacías que rebotaban en las paredes sin tocar a nadie. Pero Esteban no lloraba. No podía. Se sentó frente al pequeño altar que había improvisado una foto de Mateo, su cuaderno de ciencias, manchado de tierra, una vela blanca que parpadeaba como si quisiera apagarse. El aire olía a cera derretida y a sal, pero lo que él sentía era otra cosa. Algo frío, algo afilado, como si una parte de él hubiera despertado después de muchos años dormida. Una frase volvía una y otra vez insistente, corrosiva. No fue una bala perdida, fue un mensaje, un castigo por haber dicho no a la cuota, una demostración de poder, una advertencia. Los arrieros del Pacífico no solo dominaban las calles, ahora también habían marcado a su familia. Y nadie, ni la policía, ni el gobierno, ni los propios vecinos, iba a hacer algo al respecto. Esa noche Esteban abrió un viejo baúl que llevaba años encerrado en un cuarto trasero. Allí, envueltos en papel amarillento, encontró los cuadernos de su padre, el doctor Héctor Cruz, médico militar, que había servido en campañas remotas, donde la medicina y la supervivencia eran lo mismo. Los cuadernos estaban llenos de anotaciones precisas, detalladas, reacciones químicas, toxinas, naturales, venenos vegetales, antídotos, mezclas, advertencias, en letras mayúsculas. Mucho de aquello Esteban ya lo conocía. Lo había estudiado en la universidad en libros, en artículos, pero nunca los había visto como ahora, no como información médica, sino como herramientas. Pasó horas leyendo, subrayando, memorizando. Algunas sustancias afectaban la función cardíaca sin dejar rastro. Otras causaban insuficiencia orgánica en personas debilitadas por drogas o alcohol. Algunas podían mezclarse con medicamentos comunes sin levantar sospechas. Otras se activaban con el calor, con el sudor, con el movimiento. Cada anotación encendía una chispa en su mente. Cada advertencia se convertía en una posibilidad. Cada fórmula en un camino. Pero no bastaba con el conocimiento. Tenía que actuar con precisión. Tenía que ser invisible. Tenía que ser inevitable. Al amanecer, Esteban transformó su consultorio por completo. Apartó una mesa para experimentos. Clasificó plantas, líquidos, extractos. Preparó pequeñas dosis controladas. Observó reacciones químicas bajo la luz tenue del foco.
Anotó cada detalle con disciplina casi quirúrgica. Su objetivo no era destruir un cártel entero. No. Su objetivo eran los hombres involucrados directa o indirectamente en la muerte de Mateo. Los que se habían burlado de su dolor. Los que habían pisoteado su consultorio. Los que habían convertido el barrio en un infierno cotidiano. Comenzó a observarlos desde lejos, como un cazador silencioso. ¿Quiénes patrullaban? ¿Quiénes cobraban la cuota? ¿Quiénes se drogaban más? ¿Quiénes estaban enfermos? ¿Quiénes confiaban en él? Porque esa era la clave. La confianza. El disfraz perfecto. Los arrieros conocían su consultorio. Lo habían usado. Se habían reído de él, pero nunca jamás lo habían visto como una amenaza. Esa arrogancia sería su perdición. La primera oportunidad llegó una mañana calurosa. Un joven sicario flaco tatuado entró cojeando con un corte en la pierna. Esteban lo atendió con la misma calma de siempre. Limpió la herida, preparó la pomada, mezcló en su interior apenas una cantidad microscópica de un compuesto que tardaría días en actuar. Un compuesto que se unía a la sangre lentamente como un susurro venenoso. El muchacho salió agradeciendo. 3 días después murió en un callejón retorciéndose en el suelo mientras los vecinos murmuraban que había sido una droga adulterada. Nadie sospechó del doctor. Nadie habría podido sospechar. La segunda oportunidad llegó con un dolor de cabeza. Otro joven llegó al consultorio sudando pidiendo algo para la cruda. Esteban le preparó un suero rehidratante, pero en la mezcla añadió un extracto natural que, combinado con el alcohol en su sangre, se volvería letal horas después. El joven murió en una banca bajo el sol, convulsionando frente a turistas sorprendidos. Los rumores comenzaron. Hay una enfermedad rara. Hay una droga peligrosa circulando. Es un virus nuevo. Pero el barrio no señalaba a Esteban. El barrio nunca habría señalado a un hombre que dedicó su vida a curar. Una noche, mientras anotaba el segundo nombre en su cuaderno, Esteban sintió cómo el temblor de sus manos desaparecía por primera vez desde la muerte de Mateo. Una calma helada lo envolvió. No basta, susurró. Aún faltan muchos. Cada muerte no era satisfacción. Era rectificación, era equilibrio, era una parte del precio. Los arrieros, sin saberlo, empezaban a inquietarse. Sus hombres se enfermaban, caían sin aviso, se desvanecían en plena calle. Pero aún no comprendían el patrón, aún no podían imaginar la verdad. El doctor seguía caminando por el barrio con su maletín, con la misma bata blanca, con la misma expresión serena. Pero dentro de él algo ya no era humano. Era precisión pura, era justicia destilada. Era una sombra que se movía entre ellos sin ser vista. Una sombra que no pensaba detenerse, no hasta tachar todos los nombres del cuaderno. Las calles de Mazatlán empezaron a cambiar de un modo que nadie sabía explicar. No había balaceras, no había sirenas, no había persecuciones. Solo cuerpos cayendo en silencio. Jóvenes fuertes tatuados acostumbrados a la violencia murieron con el mismo patrón misterioso: sudor, frío, mareo, convulsiones, colapso. Daban 2 pasos y se desplomaban. Los vecinos hablaban en susurros. Los arrieros estaban perdiendo hombres y no sabían por qué. Para un grupo que vivía del miedo, nada era más aterrador que un enemigo invisible. El jefe, conocido como el Marrajo, un hombre grande con cicatrices profundas en los brazos, empezó a reunir a sus hombres casi diario. Los obligaba a comer juntos, a no aceptar nada de nadie, a no comprar medicinas sin supervisión. Pero aún así, la muerte seguía rondando. Algo raro está pasando, gruñó una noche golpeando la mesa con el puño. Esto no es normal. No es de rivales, no es de la policía. ¿Y qué es entonces?,
preguntó un sicario joven desesperado. Alguien nos está envenenando, dijo el marrajo, con la mandíbula tensa. La palabra envenenando cayó como un ladrillo sobre todos. Un silencio helado se extendió en la habitación. Algunos comenzaron a hacerse la señal de la cruz. Otros miraron hacia las ventanas como si esperaran ver a alguien observando. Otros más bajaron la voz y mencionaron cosas que se decían solo en susurros: brujería, mal de ojo, una maldición, pero nadie lo decía en voz alta. Los muertos tenían algo en común. Habían pasado por el consultorio del doctor Cruz. Alguien lo dijo finalmente temblando: jefe, muchos de los que cayeron fueron con el doctor antes. El marrajo lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. Es un viejo, un médico. Curó a más de uno de nosotros. No digas estupideces. Pero la duda se le clavó como una astilla. Ordenó revisar las cámaras de vigilancia de las tiendas donde ellos tenían control. Eran cámaras pequeñas, de baja calidad, pero suficientes. Pasaron horas mirando calles vacías, motos pasando, gente comprando cerveza, niños corriendo. Y en varias grabaciones aparecía la misma figura. Esteban Cruz sentado en su consultorio. Esteban cerrando la puerta detrás de un muchacho tatuado. Esteban entregando un suero a otro. Esteban hablando tranquilamente con un joven que días después moriría en plena banqueta. Coincidencia, dijo uno, pero nadie lo creyó del todo. El marrajo con el ceño fruncido tomó una decisión radical. Vamos a probarlo. Esa misma tarde, 2 sicarios recién llegados, jóvenes desconocidos en el barrio, sin interacción previa con Esteban, caminaron hacia el consultorio, fingiendo dolor muscular. Esteban ya lo había previsto. Todo barrio habla. Todas las paredes escuchan. Él supo que vendrían incluso antes de que tocaran la puerta. Los recibió como siempre, amable, tranquilo, profesional. Los dejó hablar, los examinó, les midió la presión, les ofreció un suero. Pero esta vez no añadió nada, nada. Les entregó vitaminas reales, medicinas auténticas, instrucciones detalladas. Los jóvenes se marcharon confundidos. Horas después regresaron con: el marrajo no nos hizo nada, jefe. Es un doctor de verdad. No parece capaz de matar ni una mosca. La tensión en la habitación se aflojó un poco. Algunos rieron nerviosos. Otros respiraron aliviados. Y el jefe, como si quisiera convencerse, gruñó. Se les metió paranoia en la cabeza. Él no es. Pero el miedo no desapareció. Se quedó allí pegado a la piel del cartel. Mientras tanto, Esteban seguía trabajando. Pero ahora debía ser más cuidadoso. Comenzó a espaciar las muertes, a variar los métodos, a cambiar los patrones. Ya no solo usaba pomadas o sueros. Ahora dejaba pequeños sobres de analgésicos donados en tienditas específicas, sabiendo que ciertos sicarios los comprarían. Preparaba gotas para la cruda, que parecerían remedios caseros. Incluso manipuló un par de bebidas energéticas que sabía que los jóvenes consumían como agua. Todo parecía fortuito. Nada apuntaba a él. Pero los arrieros no eran ciegos. Solo estaban desesperados. Una tarde, mientras Esteban lavaba las manos después de una consulta, sintió una presencia afuera. Levantó la mirada hacia la ventana. Allí, parado en la banqueta, estaba un sicario de rostro duro, con los labios apretados y los ojos entrecerrados. Lo observaba. Demasiado tiempo. Demasiado fijo. Esteban siguió trabajando como si nada, pero detrás de su calma había una verdad clara. El cerco se cerraba. Y tarde o temprano lo confrontarían. Esa misma noche, en una casa de seguridad sin ventanas, el marrajo reunió a todos sus hombres. La mesa estaba llena de fotos impresas de los muertos. 21 cuerpos, 21 pérdidas, 21 motivos para temer.
Esto no es casualidad, dijo con voz baja. Alguien sabe lo que está haciendo. Alguien nos conoce. Alguien nos está matando, sin usar armas. La palabra médico flotó entre ellos silenciosa, venenosa. Finalmente uno de los hombres habló. Jefe, tenemos que traerlo. Hablar con él. Mirarlo a los ojos. Y así se tomó la decisión. No habría más vigilancia. No habría más dudas. No habría más pruebas. Llevarían al doctor a la fuerza. Y lo enfrentarían en persona. Esteban Cruz sintió la presencia antes de oír los golpes en su puerta. El barrio entero parecía contener la respiración. La tormenta estaba por llegar. Y él ya no era el hombre que se arrodilló en el pavimento junto a su nieto. Era otra cosa, algo mucho más peligroso. Los golpes en la puerta no sonaban como los de un paciente ni como los de un vecino pidiendo auxilio. Eran golpes secos, firmes, calculados. Golpes de hombres que no venían a hablar sino a llevarse a alguien por la fuerza. Esteban dejó el frasco que tenía en las manos y respiró hondo. No estaba sorprendido, no estaba asustado, solo preparado. Abrió la puerta despacio. 3 sicarios lo miraban desde la banqueta, las sombras de la calle cubriendo la mitad de sus rostros. No llevaban armas en la mano, pero sus chaquetas abultadas dejaban claro que estaban armados hasta los dientes. No parecían enojados, parecían nerviosos. Doctor, dijo el más joven tragando saliva. El jefe quiere verlo. Esteban asintió con la misma calma con la que habría aceptado atender una fiebre. Tomó su maletín, apagó las luces del consultorio y cerró la puerta con un gesto casi ritual, como si supiera que tal vez no volvería a abrirla. Mientras caminaba entre los sicarios, sintió las miradas de los vecinos desde ventanas entreabiertas. Nadie salía. Nadie hacía ruido. En el barrio el miedo sabía guardar silencio. No lo llevaron a una casa conocida, ni al local donde solían reunirse. No. Lo condujeron hacia una bodega al borde de la avenida, un edificio viejo de lámina oxidada que olía a sal, gasolina y humedad. Esa elección lo decía todo, querían privacidad absoluta. Las puertas metálicas se abrieron con un chirrido áspero. Adentro había más de 20 hombres, algunos sentados en cajas, otros apoyados en las paredes, otros caminando nerviosos, sudando, respirando rápido. Las armas asomaban de sus cinturones como bestias impacientes. En el centro, iluminado por una lámpara colgante, estaba el marrajo, amplio de hombros, rostro curtido, barba gris. Tenía las manos sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. El murmullo se apagó cuando el doctor entró. Todos lo miraron como si hubiera aparecido un fantasma. El marrajo habló sin levantar la voz. «Pásele, doctor. Siéntese». Esteban no se sentó. «¿Qué necesita de mí?» El jefe lo estudió como quien analiza un animal desconocido. Había ira en su mirada, sí, pero también miedo. Un miedo que intentaba ocultar detrás de sus hombros anchos. «Se están muriendo mis hombres», dijo al fin. «Y quiero saber por qué». Esteban no respondió. «Es un virus. Es la comida. Es el agua. ¿O hay alguien aquí que nos quiere ver enterrados?» Los murmullos crecieron. Los hombres se movían inquietos, tragando saliva, mirándose entre ellos. Algunos se persignaban. Otros tocaban las armas, pero sin apuntar. Nadie entendía nada y eso era lo que más los destrozaba. El marrajo golpeó la mesa. «Muchos vinieron a usted antes de morir», rugió. «Usted los revisó. Usted les dio medicina». La acusación quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Finalmente lo dijo. «¿Nos está matando, doctor Esteban?» Lo miró con la misma serenidad que tenía cuando atendía a un niño con fiebre. «No, hijo, yo no los maté. Ellos empezaron a morir cuando ustedes decidieron extorsionar este barrio». Los sicarios se removieron incómodos. Uno se acercó con el pecho inflado.
¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tenemos que ver con el niño muerto? Esteban cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no había lágrimas. Solo una decisión. Mateo era mi nieto. Un silencio brutal cayó sobre todos. El marrajo abrió la boca, pero antes de hablar, un grito cortó el aire. «Jefe, el flaco se está torciendo». Todos voltearon. En la esquina derecha, uno de los jóvenes comenzó a convulsionar. Primero un temblor, luego un espasmo violento. Cayó de rodillas escupiendo sangre. «Ayúdenlo», gritó uno. «Llévenlo afuera», gritó otro, pero nadie se acercaba. El terror era más fuerte que la solidaridad. Esteban no se movió, solo observó. Los sicarios lo notaron. «Fue él», gritó uno señalándolo. «La pinche medicina del viejo». «No comimos nada hoy», gimió otro cayendo de espaldas. El marrajo abrió los ojos, horrorizado. Entendió antes que los demás. Las bebidas energéticas, los sobres donados, las vitaminas que tomaron antes de reunirse. Un sudor frío recorrió la espalda del jefe. «No», susurró tambaleándose. «Esto no puede ser», pero ya era tarde. Otro sicario cayó, luego otro, y otro más. Algunos se retorcían en el suelo, otros se agarraban el pecho, otros intentaban correr hacia la puerta, pero las piernas no les respondían. La bodega, esa guarida de hombres invencibles, se convirtió en un cementerio de gritos ahogados. El aire se llenó de tos, vómito, golpes, desesperación. «¿Qué nos hiciste?», aulló el marrajo cayendo de rodillas frente a Esteban. El doctor lo observó con una calma antinatural. «Nada que no se merecieran. Ustedes destruyeron mi clínica, luego destruyeron a Mateo». El jefe intentó levantarse, pero su cuerpo ya no obedecía. Abrió la boca para insultarlo, pero solo salió espuma. Cayó de frente, fuerte, definitivo. Y entonces llegaron las sirenas. El sonido lejano se aproximó como un enjambre de luz roja y azul que se reflejó en las paredes metálicas. Alguien había llamado a la policía. Quizá un vecino, quizá uno de los hombres que intentó escapar. Quizá el destino. Los agentes irrumpieron con armas levantadas, esperando enfrentarse a un grupo armado. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Una escena imposible. 20 hombres tirados en el suelo, convulsionando, o inmóviles, o ya muertos. Y en el centro, de pie sereno, sin una gota de sudor, estaba el doctor Esteban Cruz, con las manos entrelazadas delante del pecho, como si acabara de terminar una cirugía, no una masacre silenciosa. Un agente se acercó con cautela, con el arma temblando. «Señor, está bajo arresto». Esteban levantó las muñecas sin resistencia. Las esposas se cerraron sobre su piel, frías, inevitables. Mientras lo escoltaban hacia la salida, la bodega quedó atrás, iluminada por las sirenas. El doctor no miró hacia los cuerpos. Solo murmuró casi para sí mismo: «Ya terminé». Pero el eco de sus palabras apenas comenzaba. La camioneta avanzó por la avenida iluminada por las sirenas, dejando atrás la bodega que ya era un cementerio improvisado. Esteban iba sentado entre dos agentes jóvenes que lo miraban como si no pudieran decidir si tenían delante a un monstruo o a un anciano inofensivo. Él observaba por la ventana, pero no veía la ciudad. Veía la sombra de Mateo corriendo con su cuaderno de ciencias. Veía la sonrisa tímida. Veía lo que le habían arrebatado. No parpadeó cuando pasaron frente al consultorio. La puerta seguía cerrada, la luz apagada. El letrero de consultas se movía con el viento, golpeando la pared como un metrónomo triste. En la comisaría lo recibieron con una mezcla de caos y fascinación. Había reporteros, policías en shock, funcionarios que se empujaban para saber qué había pasado en aquella bodega. Un comandante mayor se acercó con una cara que intentaba ser dura, pero estaba empañada por la incredulidad.
Doctor Cruz, ¿es cierto, usted fue...? Esteban simplemente respondió, hice lo que nadie más iba a hacer. En la sala de interrogatorios las luces blancas lo rodearon como cuchillas. Un agente joven, el mismo que le había puesto las esposas, se sentó frente a él. Tenía los ojos rojos, quizás de cansancio, quizás de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Por qué lo hizo?, preguntó con la voz rota. Esteban lo miró como si estuviera viendo a un niño. Porque ustedes no llegan a tiempo, porque nadie escucha, porque en este barrio, el que no se defiende muere. El agente apretó los dientes, como si quisiera reprocharle algo, pero no pudo. No cuando pensaba en los cuerpos que había visto en la bodega, no cuando recordaba las denuncias ignoradas, no cuando sabía que la mitad de los muertos tenían antecedentes por extorsión, robo, violencia. Guardó silencio. Y en ese silencio, Esteban sintió algo parecido a compasión por él. El juicio fue un espectáculo. Cámaras, periodistas, titulares exagerados. El médico vengador de Sinaloa. El hombre que mató al cártel sin disparar. Veneno de justicia. Algunos lo llamaban asesino. Otros lo llamaban héroe. El barrio simplemente lo murmuraba. Los testimonios se alargaron por semanas. Expertos forenses discutían sobre las toxinas. Especialistas en crimen organizado hablaban de un modo nuevo de combatir al narco. Políticos intentaban aprovecharse del caso para adornar discursos vacíos. Pero Esteban solo escuchaba una voz en su cabeza, la de Mateo. Cuando llegó el día de la sentencia, la sala estaba llena. El juez, un hombre de traje oscuro y expresión cansada, lo miró largo rato antes de hablar. Doctor Esteban Cruz, las pruebas son contundentes. Usted es responsable de múltiples homicidios, agravados, planeados, ejecutados con precisión científica. Esteban no movió un músculo. Antes de dictar condena, continuó el juez. ¿Tiene algo que decir? El doctor cerró los ojos un instante. Su voz salió tranquila sin temblor, como si llevara años ensayándola. Solo que mi nieto puede descansar ahora. La sala quedó en silencio. Un silencio pesado. Un silencio que nadie se atrevió a romper. La sentencia fue larga. Décadas. Una vida entera tras las rejas. Pero Esteban no protestó. La aceptó como un hombre que ya no tenía nada que perder, o quizás como alguien que ya había ganado lo único que le importaba. Los meses siguientes cambiaron al barrio. Las motos dejaron de rondar, las cuotas bajaron. Las noches fueron más tranquilas. Los niños jugaron hasta más tarde. Las madres respiraron sin tanto miedo. Algunos decían que otros grupos criminales estaban ocupados en guerras internas. Otros juraban que los arrieros después de aquella noche quedaron debilitados para siempre. Pero en las casas viejas, en los pasillos, en los tenderetes, se repetía un susurro. El doctor les enseñó que aquí también sabemos defendernos. En la cárcel Esteban pasó los días en silencio. Atendía a los internos enfermos cuando se lo permitían. Leía los cuadernos de su padre una y otra vez. Encendía una vela imaginaria cada noche para Mateo. Nunca habló de arrepentimiento. Nunca justificó lo que hizo. Nunca pidió perdón. Solo seguía vivo, respirando lento, con el rostro sereno de quien ya lo perdió todo. Un guardia comentaba a veces: «Tiene la mirada de un hombre que no teme a nada». No era cierto. Esteban sí temía algo, temía olvidarlo, temía que algún día la imagen de Mateo se apagase en su memoria. Era lo único que aún le dolía. Afuera el mito crecía. Un doctor viejo que venció a un cártel, un abuelo que vengó a su nieto, un hombre que usó ciencia en lugar de balas. En los pasillos de la cárcel, los internos le tenían respeto, algunos miedo, otros gratitud. Pero para Sinaloa, para el barrio donde vivió, su nombre no era mito ni leyenda.
Era un eco, una sombra, un recordatorio de que incluso el hombre más tranquilo puede convertirse en tormenta. Y aunque Esteban Cruz no lo supiera, en ciertas esquinas del barrio, bajo luces amarillas que parpadeaban, aún se murmuraba su historia en voz baja. No fue un héroe, no fue un santo, solo fue un hombre cansado, que decidió que la muerte también podía aprender medicina. Y en el silencio que quedaba después, había algo más, un respeto temeroso, un alivio culpable y un susurro que nunca moría. El médico vengador todavía vive, aunque esté detrás de barrotes. Fin, o tal vez solo un silencio más en la larga noche de Sinaloa.